Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver unas preguntas de la Ley 1/2015, que sabéis que es la Ley de la Hacienda Pública Valenciana. Vamos a usar en nuestro formato 10 preguntas tipo test. Son preguntas que han salido en exámenes de convocatorias oficiales de oposición a la Generalitat Valenciana, ya lo sabéis. Y vamos a aprovechar las preguntas para desmenuzar esta Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana. En primer lugar, la primera pregunta, leo el enunciado, dice señale la respuesta incorrecta. Luego estamos buscando la falsa. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones, a partir de ahora le llamaremos Ley de la Hacienda Pública. Apartado A. La función interventora se ejercerá la función de intervención se ejercerá por la intervención general de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos. Vuelvo a leer el apartado A de esta pregunta 1. La función interventora se ejercerá por la intervención general de la Generalitat y de sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos. Este apartado A es verdadero. Tenéis que iros a estudiar el artículo 98, apartado primero de esta Ley 1/2015. Repito, artículo 98, apartado 1. Y en este apartado 1 nos dice que la intervención general de la Generalitat y sus intervenciones delegadas son responsables de la función de control o función interventora sobre los actos que realiza la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos. Esto significa, nos dice la ley, que supervisarán y garantizarán que la gestión económica y financiera de estos actos que realiza la Administración de la Generalitat cumplen con las leyes y las normativas vigentes antes de que se aprueben. Es una especie de filtro, ¿vale? Si os fijáis, antes de aprobar esas leyes, la intervención general de la Generalitat y las intervenciones delegadas son las que van a controlar, a supervisar, ¿vale?, que se cumplen las leyes y las normas vigentes. Entonces, apartado A, verdadero, artículo 98, apartado 1 de esta ley 1/2015, evidentemente, y lo que me interesa, como siempre, aparte de quién es la verdadera y quién es la falsa, es explicar la ley. Entonces, voy a explicar quién ejerce esta función. Pues lo hemos dicho, la intervención general de la Generalitat y sus intervenciones delegadas. ¿Sobre qué se ejerce ese control? Pues sobre los actos de la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos. ¿Y con qué propósito? Es decir, ¿cuál es el propósito de esta intervención general de la Generalitat? Pues controlar que la gestión se ajusta a las disposiciones aplicables y que los actos no implican un reconocimiento de derechos o una realización de gastos que no están permitidos, ¿vale? Es decir, que al final
tiene que verificar esa intervención general de la Generalitat que los derechos y los gastos son adecuados, son permitidos. Para eso, en cuanto al apartado A, repito, artículo 98.1. El apartado B, lo leo, de esta pregunta 1, dice: el Consell, a propuesta de la intervención general de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o la auditoría pública en sustitución de la función interventora en los organismos de administración de la Generalitat. Repito, el Consell, es decir, el Gobierno valenciano, a propuesta de la intervención general de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o la auditoría pública, son las dos posibilidades que hay, control financiero permanente o auditoría pública, en sustitución, es decir, en vez de aplicar la función interventora previa que hemos visto en el apartado A de los órganos de la Administración de la Generalitat. Este apartado B de la pregunta 1, muy interesante, lo voy a explicar también, es verdadero y está en el artículo 98, en el mismo artículo que antes, artículo 98, apartado 2. Y en ese apartado 2, el Consell nos dice: a propuesta de la intervención general de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o la auditoría pública en sustitución de la función interventora en los órganos de administración de la Generalitat u organismos autónomos dependientes de esta. ¿Y respecto a qué? Pues sigue diciendo: bien respecto de toda su actividad o exclusivamente respecto de algunas áreas de gestión. Estos acuerdos, ¿vale? Estos acuerdos, así como los motivos que los justifican, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de 20 días desde su aprobación, desde la aprobación de los acuerdos, ¿vale? Lo mismo que antes, voy a explicar este artículo 98.2. ¿Qué es o qué consiste este procedimiento? ¿En qué consiste este procedimiento? Pues es un procedimiento, nos dice la ley, que permite al Consell, al Gobierno valenciano, sustituir ese control interventor previo, que es el normal, por un control financiero más continuo, la ley le llama permanente, o por una auditoría pública. ¿Vale? Repito, es un procedimiento que permite al Consell sustituir ese control interventor previo por un control financiero permanente, dice la ley, o podemos llamarlo más continuo, más seguido en el tiempo, o por una auditoría pública. ¿Y quién lo propone? Es decir, ¿quién le propone esto al Consell, al Gobierno valenciano? La intervención general de la Generalitat. ¿Y cómo se aplica? Pues de forma motivada, nos dice la ley, de forma motivada. ¿Y a quién afecta? Pues puede afectar a determinados expedientes, a determinadas áreas de la administración, ¿vale? Por ejemplo, a una serie de expedientes de personal, ¿vale? Apartado C de esta pregunta 1. La intervención material del pago tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se acomodan al presupuesto monetario mensual de la consellería a la que corresponde el mismo.
repito, apartado C, la intervención material del pago tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se acomodan al presupuesto monetario mensual de la Consellería a la que corresponde, ¿vale?, el mismo. Evidentemente deberéis de saber distinguir entre intervención material e intervención formal. En el examen las intercambian. Y este apartado C es claramente falso. Os tenéis que ir al artículo 100 de esta ley 1/2015 y en su apartado 3 dice claramente que en la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos, ¿vale? La intervención material, ¿vale?, del pago, lo que comprueba es que se esté aplicando de forma real y efectiva esos fondos públicos a lo que nos están diciendo. Luego el apartado C es la falsa, la que buscábamos en el examen. Nos preguntaban señale la respuesta incorrecta en esta pregunta 1 del examen de oposición y habría que marcar la C, ¿vale?, como la pregunta adecuada. Y el apartado D de esta pregunta 1 evidentemente será verdadero también, ¿vale? Estábamos buscando la falsa, acordaros, y el apartado D dice reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar. Reglamentariamente, repito, se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas. Verdadero, como os he dicho antes, donde lo tenéis en el artículo 103 de esta ley 1/2015, ¿vale?, que se llama fiscalización previa e intervención de pagos a justificar y anticipos de caja fija. Artículo 103. Y ahí lo que nos dice es que las normativas determinan los requisitos para la fiscalización previa de órdenes de pago a justificar y la gestión de los anticipos de caja fija. Luego en esta pregunta número 1, una pregunta complicada, enrevesada de cada examen, tenéis que dominar perfectamente el artículo 98, apartado 1 y 2, el artículo 100 y el artículo 103 de esta ley 1/2015. Pregunta número 2, un poco más sencilla, dice que señale la respuesta verdadera de acuerdo con la ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana, las actuaciones de control financiero se documentarán en informes, ¿vale? Repito, las actuaciones del control financiero se documentarán en informes que deberán ajustarse a lo establecido en su normativa reguladora y a la periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento para su elaboración que determine. Entonces, bueno, lo que debemos de saber ahí es qué organismo, ¿vale?, qué organismo es el que determina, ¿vale?, ¿vale?, esta situación, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ir al artículo 111, apartado primero, se llama informes de control financiero permanente. Ya lo hemos comentado en la pregunta 1 lo que era el control financiero permanente y quién lo exigía, quién se lo proponía al Consejo. ¿Vale? Entonces, en el apartado 1 de este artículo 111, que os leo, dice las actuaciones de control financiero
se documentarán en informes que deberán ajustarse a lo establecido en su normativa reguladora y a la periodicidad, contenido, destinatarios y procedimiento para su elaboración que determine la intervención general de la Generalitat. Bueno, esta pregunta 2, repito, apartado A, que es la verdadera, es la intervención general de la Generalitat. Apartado B nos ponen la pregunta de siempre, la consellería competente en materia de Hacienda, para que alguno ahí se equivoque. Apartado C, el Consell, y apartado D, la intervención delegada. Con lo cual la B, la C y la D son falsas y la verdadera es la A, ¿vale? Repito, las actuaciones de ese control financiero que se van a plasmar en unos informes se tendrán que ajustar, ¿vale? Esas actuaciones se van a tener que ajustar a una normativa. No se pueden hacer esas actuaciones de control financiero como les dé la gana a los que las van a hacer, sino que se van a tener que ajustar a una serie de normas. Insisto, actuaciones de control financiero se van a plasmar en unos informes escritos y esos informes se tienen que ajustar a lo que diga su normativa, ¿vale? A un periodo de tiempo, cada X tiempo habrá que hacer esos informes, al contenido, es decir, qué tiene que haber dentro de esos informes de actuaciones de control financiero, a quién van dirigidos los destinatarios y el procedimiento para elaborarlos. Todo eso, ¿vale? Lo va a determinar la intervención general de la Generalitat. No lo va a determinar el Consell, por supuesto, el Consell está para otras cosas más importantes. No lo va a determinar la Consellería competente en materia de Hacienda, que yo creo que esa es la respuesta que mucha gente puede dudar si es verdadera, no es falsa, y tampoco lo va a determinar la intervención delegada. Repito, será la intervención general de la Generalitat la que establecerá esas actuaciones de control financiero, cómo se deben de realizar, cómo deben ser los informes, con qué periodo se deben de hacer, a quién se le tienen que mandar, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 111, apartado primero, informes de control financiero permanente. Pregunta 3. Señale la respuesta verdadera de acuerdo con la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana en materia de subvenciones, muy importante las subvenciones porque salen bastante en los exámenes. Entonces, en materia de subvenciones nos dice apartado A, B, C y D. Apartado A dice los acuerdos de imposición de sanciones no pondrán fin a la vía administrativa. Los acuerdos de imposición de sanciones no pondrán fin a la vía administrativa. Lo digo en negativo, no pondrán fin a la vía administrativa. Bueno, pues esto es claramente falso. Falso porque en el artículo 177 de esta Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana, artículo 177, 177, que se llama precisamente procedimiento sancionador y órganos competentes, ¿vale? Procedimiento sancionador y órganos competentes. Y en ese artículo 177, en su apartado tercero, nos dice que los acuerdos de imposición de sanciones, ¿vale?, pondrán fin a la vía administrativa. Es decir, que un procedimiento de imposición de una sanción pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Acordaros, por favor, un acuerdo de imposición de una sanción pone fin a la vía administrativa. Entonces, el apartado A de esta pregunta 3 del examen es falso. Apartado B dice, la persona titular de la Consellería
competente en materia de Hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Vale, repito, la persona titular de la Consellería competente en materia de Hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Esta es la correcta, es la verdadera, es la que buscamos en el examen, la 3, apartado B de Barcelona. Y esto lo tenéis en el artículo 160 de esta ley, que se llama órganos competentes. En su apartado tercero del artículo 160, 160, dice que la persona titular de la Consellería competente en materia de Hacienda será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su administración o con los organismos y entidades de ella dependientes, o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a las que se refiere la presente ley. Fijaros que en la conclusión de este artículo 160, apartado 3, es que es la persona titular de la Consellería competente en materia de Hacienda la que va a acordar e imponer esa sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. Apartado C y el apartado D de esta pregunta 3 serán falsos, de todas formas los vamos a ver. El apartado C dice: las personas titulares de las consellerías no son competentes en sus respectivos ámbitos para la resolución del procedimiento de revocación y reintegro. ¿Vale? Repito, las personas titulares de las consellerías no son competentes en sus respectivos ámbitos para la resolución del procedimiento de revocación y reintegro. Claramente falso. Falso, ¿dónde? En el artículo 160, apartado 4, apartado E de España. Dice: las personas titulares de las consellerías y las que ostenten la presidencia o dirección de los organismos autónomos y demás entidades de derecho público, de ellas dependientes, serán, y las personas titulares de las consellerías serán las competentes en sus respectivos ámbitos para la resolución del procedimiento de revocación y reintegro. ¿Vale? Acordaros, la persona competente para llevar a cabo ese procedimiento de revocación y reintegro son las personas titulares de las consellerías. Y el apartado D, que hemos dicho que también es falso, nos dice que en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegarse al momento procedimental de la resolución de la concesión. ¿Vale? Repito, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones podrá llegarse al momento procedimental de la resolución de la concesión. Y este apartado D, también lo hemos dicho, es falso y lo tenéis en el artículo 167, que se llama tramitación anticipada. Dice que en la tramitación anticipada
de otorgamiento de subvenciones, tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de esta ley, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión, ¿vale? Con lo cual es falso porque en el examen ponía al momento procedimental de la resolución de la concesión. Y la ley en este artículo 167 os dice claramente que es en el momento anterior, ¿vale? Vale, fijaros, en el momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión. Vale, y la última pregunta, la pregunta 5, dice, ¿cuál de los siguientes aspectos debe recogerse en las convocatorias de subvenciones según el artículo 166 de la Ley 1/2015? Es decir, qué aspectos hay que recoger o qué aspectos debe de figurar, deben de aparecer en esas convocatorias de subvenciones. Bueno, pues os tenéis que ir al artículo 106 de esta Ley 1/2015, donde os explica detenidamente y muy claramente cuál es el contenido de la convocatoria, ¿vale? Entonces dice que las convocatorias de las subvenciones recogerán al menos, es decir, como mínimo, una serie de aspectos, ¿vale? Y los tenéis ahí todos enumerados. Entonces, en el examen, en el apartado A, os decían la definición del objeto de la subvención, ¿vale? Apartado B, el método de comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control. Apartado C, la forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes de ayudas. Y apartado D, los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, si las leéis detenidamente os fijaréis que la verdadera, la correcta es la C, ¿vale? De las que ponen en el examen. La C dice la forma y el plazo en que deben presentarse las solicitudes de ayudas. Eso es un aspecto que debe de recoger la convocatoria de la subvención. ¿Vale? El artículo 166 os pone que se tiene que indicar la base reguladora, ¿vale? Y el diario oficial en que están publicadas esas subvenciones, ¿vale? La base reguladora para saber a qué personas puede, digamos, beneficiar esa subvención, quién la puede presentar y, evidentemente, el diario donde van a estar publicadas, ¿vale? La línea o las líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo, es decir, el dinero destinado como máximo, ¿vale? Y en los supuestos de tramitación anticipada nos dice se hará constar aquella línea o líneas que figuren en ese proyecto de presupuestos de la Generalitat. Apartado C, el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, el objeto y condiciones de la concesión de la subvención, la forma y el plazo, ¿vale?, en que deben de presentarse las solicitudes, que esas las que nos preguntaban en el examen, ¿vale?, el plazo de resolución de esas subvenciones y la notificación, los documentos que deben de acompañar a esa solicitud de subvenciones, ¿vale?, indicar si la resolución pone fin a la vía administrativa o no, señalando el órgano y el plazo al cual debemos de recurrir, los criterios de valoración de esas solicitudes para explicar a qué personas vamos a dejar fuera de este procedimiento y los medios de notificación o de publicación de los distintos trámites a cumplimentar en el procedimiento. Vale, hoy tenéis del apartado A al apartado I de Italia, del artículo 166, donde nos explica
cuál es el contenido que tiene que tener una convocatoria de subvenciones de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? Pregunta que ha salido en el examen claramente. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos esta clase. Espero, como siempre, que os sirva para mejorar la preparación de vuestra oposición. Animaros a estudiar y profundizar en esta ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana y, como siempre, estoy a vuestra entera disposición. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Cuidaros.